La dignidad, por ejemplo, o los principios. Lo que está sonando son los Tacuruces, un legendario dueto, legendario dúo. El dinero no es todo. Mira, viene como anillo al dedo a esta charla. Tengo del otro lado de la línea a Marcelo Recalde, que es coordinador general de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT. Marcelo, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Muchas gracias por la llamada. Con mucho gusto. ¿Cómo está el tema tercerizado? Vamos de lo público a lo privado, si te parece bien. O vamos de lo privado a lo público, pero digo, empecemos por lo público. Bien, perfecto. Bueno, tenemos una situación muy compleja, ¿no? Realmente hay un proceso de tercerización laboral bastante agudo en el Estado. Eso va atado de un proceso de precarización laboral muy importante. Alguna vez lo hemos hablado contigo en tu programa, hemos tenido por suerte la posibilidad de estar contigo, y realmente este proceso se va agudizando con el tiempo, ¿no? Es decir, no ha habido un proceso de avance en este tema. Nosotros siempre, obviamente, vamos a ser justos y claros en este tema. Hay 3 leyes vigentes del primer gobierno de Vázquez, que entendemos que fue un espaldarazo para ordenar la casa y respaldar a los trabajadores en esa situación, pero... ¿Cuánta gente entró en esa condición que ahora le está pasando factura permanentemente a la oposición? Sí, bueno, en realidad nosotros estimamos que debe haber un número de unos 120.000 trabajadores en puestos permanentes dentro del Estado, lo cual quiere decir que hacen tareas inherentes al Estado, pero bajo el derecho privado. ¿Pero cuántos que hacían tareas tercerizados pasaron a ser funcionarios públicos? No, muy pocos. ¿De cuántos hablamos? Y hubo una reorganización que la hizo Vázquez en su primer gobierno, creo, si no me falla la memoria, fue alrededor del 2007. Sí. Que eso creo que alcanzaron unos 3.000 trabajadores. ¿Cuántos 3.000? Sí, unos 3.000 trabajadores. Pero en realidad, en ese grupo, que fue una organización por decreto, estaban, por ejemplo, los pasantes, porque una de las cosas que encontró el primer gobierno de Vázquez es que había trabajadores, y en su recibo de sueldo decía pasante, pero hacía 20 años que estaban. Entonces, como que la pasantía se había extendido demasiado, ¿no? Entonces, sí, no era pasantía. Yo nunca entendí esas pasantías de 20 años, la verdad. Exactamente, Alberto. Ahí había un descontrol total, obviamente, del Estado, ¿no? Y ahí lo que se organizó fue un montón de contratos chatarras. Entre esos contratos hubo algunos de tercerizaciones, que no fueron la mayoría, porque lo que se venía de esa época era mucho también los contratos de unipersonal, más los de pasantes, becarios, que entraban, pero que se suponía que eran por un periodo corto y después quedaban ahí. Ahora hay 120.000, me dices tú, entonces. Ahora, entre todas las ramas de actividad que tenemos, debe haber un promedio de unos 120.000 trabajadores en puestos permanentes en el Estado, pero bajo el derecho privado. Son muchos, ¿eh? Son muchos, sí, son muchos. Esto tiene varias consecuencias. Una de las consecuencias que tenemos es que esto va atado a un proceso de precarización laboral. Por ejemplo, podemos tener 2 administrativos en una misma sección dentro de un organismo público, y el público gana 100 y el privado gana 30. El público tiene una lista de derechos consagrados en su convenio colectivo, el otro trabajador no tiene ninguno de esos derechos. Y después hay una tercera pata, que es el tema que el Estado está obligado por ley a licitar, a hacer licitaciones, por lo cual eso tiene como consecuencia que cuando se vence esa licitación, el trabajador posiblemente pierda su trabajo, porque si la licitación la gana la otra empresa no está obligado a tomar el personal, ¿no? Claro. Entonces, cada poco tiempo ese trabajador está por la floja, que no sabe si va a tener trabajo. En el mejor de los casos, que se logra mantener puesto laboral, que eso generalmente pasa porque hay sindicatos, y pasa si hay sindicatos y dan la pelea por conservar los puestos laborales, también es verdad que hay pérdida de derechos, por ejemplo, la antigüedad. Y después hay temas de índole social que trae aparejado este sistema laboral. Por ejemplo, ¿cómo hace un trabajador que cumple tareas tercerizadas y que cada 1 año, 2 años o 6 meses, como nos pasa en OCE, cambia su contrato laboral para acceder a un crédito para la vivienda? O un crédito social, de ir al banco, bueno, tengo un problema, necesito sacar un crédito, ni siquiera cumplo con el tiempo mínimo por la constante cambio de contractual, ¿no? Ese trabajador el trabajador cada poco tiempo tiene un contrato nuevo laboral. Sin embargo, sigue trabajando
en el mismo lugar dentro del Estado. Entonces, en realidad hay todo un proceso de precarización laboral del cual no hemos podido saldar. Y esto se debe a que al Estado y el gobierno, quienes administra el Estado, no ha asumido la responsabilidad con estos cambios. Se necesitan cambios estructurales. Entonces, en realidad, tenemos una situación compleja de precarización laboral. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de quien administra, bueno, uno puede decir, ¿sale más barato? Bueno, en realidad no sale más barato. Porque la empresa que suministra el personal se tiene que hacer cargo de los salarios, los aportes patronales, todo lo que implica licencias, salario vacacional, etcétera, pero además cobra al Estado su tasa de ganancia. Entonces, cuando uno hace números, en realidad no hay un ahorro sustantivo para el Estado. En realidad gasta lo mismo, a veces un poco más, en las cuentas básicas, digamos, de la licitación. Pero a su vez, esto genera también que muchas veces, la mayoría de las veces, desgraciadamente, las empresas suministradoras o que prestan servicios tercerizados al Estado no cumplen con los trabajadores, y eso implica que después los trabajadores tienen que hacer recursos legales para reclamar sus saberes. ¿Esto qué quiere decir? Que después, cuando termina ese litigio, el Estado vuelve a pagar por segunda vez. Entonces, en realidad, ya sea en los costos directos de la licitación o cuando termina por los incumplimientos, el Estado paga mucho más caro el proceso de tercerización laboral que el de funcionarios propios. Entonces, esto es importante, Alberto, porque hay como una especie de leyenda urbana de, bueno, privatizamos y bajamos el costo del Estado. Eso no es real, no tiene ningún estudio técnico que lo sustente. En realidad, cada vez que el Estado le pide a un tercero que haga su trabajo, eso aumenta el gasto público, pero a su vez también precariza el trabajo. Entonces tenemos un problema estructural que ha sido difícil de asumirlo desde el punto de vista del Estado, ¿no? Yo creo que la leyenda urbana viene un poco por el tema de la inamovilidad prácticamente de los empleados públicos. Ajá. Creo que es por allí donde viene la leyenda urbana. Sí, Adión es un ejemplo, que está de vuelta de huelga y volvió a parar para hacer una asamblea, por ejemplo. Sí, ahí nosotros siempre decimos dos cosas. En realidad, la inamovilidad de los funcionarios públicos... No es tal, pero de hecho es tal, es lo que todo el mundo dice. Bueno, exacto, es lo que dicen. Pero en realidad, si uno puede pedir informes, ¿no? Anualmente a los organismos públicos, sea la Administración Central, los entes autónomos, en realidad podríamos acceder a una lista de muchos funcionarios que son destituidos. Se prevé un mecanismo de sanciones cuando los trabajadores no cumplen. El tema es que muchas veces los procedimientos que están y que son muy buenos no se aplican. Entonces ahí tengo un problema de gestión que es diferente. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso, en realidad, que tenemos un problema de gestión a la hora de administrar al personal público, porque en realidad todos los mecanismos para sancionar e incluso destituir a funcionarios están en todas las áreas de la administración. De hecho, los entes autónomos es más directo, porque la Administración Central, bueno, precisa venia de las cámaras, pero en el caso de los entes autónomos no, solamente el directorio tiene la potestad de destituir trabajadores. Que la idea tampoco es destituirlos porque sí o porque una reducción arbitraria del personal, sino es aplicarlo cuando corresponde. Es verdad que puede haber un caso que corresponda y no se haga, pero ese es un problema de gestión y no del mecanismo que tiene el Estado. Más allá de leyendas urbanas, de que sean ciertas o no estas sensaciones que tiene mucha gente, hay un caso paradigmático que son los funcionarios en el Palacio Legislativo en la limpieza, los contratos chatarras que tienen, ¿no? Exacto, sí, eso está claro. A ver, primero hay una disparidad salarial que es inmensa y bueno, es escandalosa, ¿no? Aparte de que con esos trabajadores ni siquiera se cumplía con pagar sus pequeños salarios en fecha o con sus licencias, o con su aguinaldo. Se había un tema de omisión del Palacio Legislativo de que controlaba un proceso solicitaba un proceso de tercerización, pero no lo controlaba. Eso es un botón de muestra de lo que está pasando en el Estado, pero esto se replica a todos los entes autónomos, servicios centralizados. Y es un tema complejo, Alberto, porque en realidad esta situación de tercerización laboral corta de forma transversal a todos los gobiernos. Es verdad que esto, y somos claros, no nació con el gobierno del Frente Amplio. Esto viene de un proceso muy agudo de muchísimos años y que tuvo un punto de inflexión en la primera mitad de los 90, donde se empezó a usar de forma discriminada. Todos sabemos que hubo una arremetida neoliberal en esa época,
se intentó vender las empresas públicas, al no poderse, bueno, como dice el dicho, echa la trampa, se utilizó los procesos de tercerización laboral para poner en manos privadas grandes sectores del Estado. Ahora, ese proceso, también tenemos que decirlo, se ha mantenido los gobiernos que vinieron después, incluso después de 15 años del gobierno de Frente Amplio. Es verdad que se hicieron cosas, las 3 leyes de Vázquez, el primer gobierno, ordenaron un poco la casa y dieron garantía en cuanto a los créditos de los trabajadores. Ahora, el problema es que tenemos un aparato estatal y todo un aparato paraestatal. Ese aparato paraestatal cuesta más caro a todos nosotros, porque estamos del pueblo, no del gobierno de turno, pero a su vez poner de rehén a miles y miles de trabajadores en condiciones que no corresponden al nivel laboral. Y es una contradicción que tiene el gobierno, porque en realidad es indiscutible también que en los últimos 15 años aprobaron un montón de leyes sumamente importantes de defensa del trabajo, pero a su vez esta política contrarresta esos beneficios que se han generado. Entonces hay una contradicción a la interna del gobierno con este tema. Nosotros lo que estamos convocando a los trabajadores y el movimiento sindical es a asumir esta responsabilidad. Este proceso de tercerización del Estado ha sido un rotundo fracaso. Eso es una realidad contundente. El Estado, a su vez, hoy en día, después de 15 años, no controla esos procesos. Si vos le consultás a Alberto, a los organismos, bueno, tengo un informe a ver de cuántos trabajadores tienen, qué costo tienen, ¿son más eficientes? Y lo que te va a responder el 100% de los organismos públicos es que no tiene un estudio sobre el tema. Sin embargo, terceriza. Hoy el mayor tercerizador es el Estado. Entonces, bueno, nosotros volvemos a convocar al gobierno a asumir la responsabilidad en este tema. Decía, pasemos de lo público a lo privado. Sí. Y en lo privado, en lo que tiene que ver con tercerizaciones, bueno, esta invasión de bicicletas. Exacto. Esto es algo, bueno, a mí me cuesta creer, sin el más mínimo recaudo de ningún tenor. Tan solo de la forma en que transitan. En algún caso hasta tienen que poner los muchachos los materiales. Sí. El mecanismo es terrible. Y en realidad esto tiene que ver con, que pasa lo mismo en el sector público, es con la actitud, digamos, de las empresas de desvincularse de la responsabilidad con los trabajadores. Porque esto es un proceso de tercerización, ¿no? La mayoría son locales de comidas, los delivery que conocemos, pero son de locales que sabemos que están ahí, ellos van todos los días, están varias horas ahí, y en vez de contratarlos directamente esos locales para que den el servicio de llevar los productos, a través de las aplicaciones que tenemos en los celulares, se vinculan de esos trabajadores. Y ahí es el problema ético y humano, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un negocio que va bien, que deja buenas tasas de ganancia, pero me quiero desvincular de la responsabilidad de esos trabajadores. Esa es una de las premisas de los procesos de tercerización laboral. Por eso digo que acá, tanto en el sector público como privado, el Estado debe tener otra posición diferente a la que tiene hoy. Esto no debería pasar en Uruguay, un país que históricamente fue pionero en derecho laboral en el mundo, que en los últimos 15 años aprobó un montón de leyes fuertes, como lo acabamos de decir hace unos minutos, pero sin embargo se dan estas situaciones. Es verdad que la tecnología a veces corre más rápido que los cambios sociales, pero en realidad lo que vos decís, Alberto, es incomprensible esto que está pasando los compañeros, cómo trabajan en la calle, con una situación a veces de mucho peligro. Hay compañeros que a veces están a la orden 8, 10, 12, 14 horas, pero no se le paga por todas esas horas, se le paga efectivamente cuando hace la entrega. Entonces hay un proceso de precarización salarial, un proceso muy agudo de precarización de salud y seguridad en el trabajo, y esto parte de lo que decíamos recién, ¿no? De esa actitud, de esa premisa de las empresas de me quiero desvincular de la responsabilidad de los trabajadores. Entonces decimos, bueno, es muy fácil ser empresario en esas condiciones, ¿no? Y ahí intimamos nuevamente que en una sociedad con un sistema democrático republicano es el Estado quien debe ordenar la casa. Y ahí tenemos un proceso claro de profunda precarización del sector privado y que nos faltan herramientas para revertir esa situación. Entonces me parece que acá habría que convocar al ministro de Trabajo,
habría que convocar al Ejecutivo. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los procesos de tercerización en el sector público y en el sector privado? ¿La normativa vigente alcanza? Bueno, nosotros los trabajadores entendemos que no alcanza, y es por eso que en 2016 presentamos un proyecto de ley que entró a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados con la firma del diputado Luz Puig, pero que todavía no se ha podido discutir, ¿no? No ha habido voluntad de discutir ese proyecto de ley. Bueno, toda esta situación es una invitación al gobierno a discutir ese proyecto de ley, porque sin duda necesitamos una normativa nueva que nos permita saldar estas deudas. Sí, una normativa que abarque muchas áreas, mi estimado Marcelo Recalde. Yo te confieso y le confieso a la audiencia, quedo asombrado con ese spot televisivo, que está muy lindo, la verdad que está muy bien realizado, muy bien filmado, muy bien actuado, con buena música, donde muestran a estos muchachos con las bicicletas haciendo proezas, pero el mensaje que están dando es que es un esclavo moderno, sin cumplir ninguna normativa de seguridad ni para él ni para los demás, a cualquier costa llevando el pedido. Algo increíble. Sí, exacto. Yo creo que es delito pasar ese aviso, que es apología del delito ese aviso. Mirá lo que te digo. Y no siento que nadie lo vea como tal ni que nadie diga nada. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Sí, y bueno, es el marketing, ¿no? Te lo venden como algo espectacular, como una fuente de trabajo excelente, pero es totalmente alejado de la realidad, ¿no? Es un trabajo extremadamente precarizado. Y reitero, es una lástima que Uruguay, que ha sido históricamente pionero en derecho laboral, esté permitiendo esta situación. Yo creo que en estos pocos meses que no queda del tercer gobierno Frente Amplio deberían tomar como prioridad generar una nueva normativa, poner a los diputados, a las cámaras a discutir ese proyecto de ley, hacer una devolución, intercambiar seriamente, bueno, cuánto podemos avanzar, pero lo que no debería pasar es seguir teniendo este silencio por parte del gobierno en estos temas, ¿no? ¿Ustedes ven alguna inquietud, aunque más no sea mínima, de las cámaras para discutir estos temas? Diputados, algunos sectores. En realidad, quiero ser claro, solamente algunos sectores. Por supuesto, quien firmó el proyecto es el diputado Luz Puig, que tienen como prioridad en su partido el tema de tercerización laboral. Hemos tenido con los legisladores una buena posición de algunos legisladores, lo tengo que decir claro, del Partido Socialista, y algunos más, pero no ha sido la mayoría. Te confieso, como te decía, las cámaras lo aplicaban en el más amplio sentido de la palabra e incluía las cámaras empresariales. No, las cámaras empresariales obviamente lo que quieren es seguir regularizando, ¿no? Lo que quieren es que esto siga como está, y es más, la intención de las cámaras es profundizar este proceso de precarización laboral. Ellos han hecho mucha presión, como se dice comúnmente, mucho lobby, para que no se avance, incluso en este proyecto de ley que la clase trabajadora ha presentado. Ah, ¿también hicieron lobby allí? Sí, por supuesto, sí. Cuando nosotros presentamos este proyecto en 2016, bueno, mucha gente se puso muy nerviosa con este proyecto de ley, y bueno, nos hicieron saber que, bueno, empezaron a recorrer los pasillos por todos lados con ese proyecto de ley, ¿no? Que está claro que es un proyecto de ley muy exigente a nivel laboral, pero que entendemos que la realidad que estamos escribiendo, que incluso tú comentabas, Alberto, nos está pidiendo a gritos que tenemos que avanzar. Pero sí, hubo una gran presión y sigue habiendo una gran presión de las cámaras empresariales de que no se avance en las leyes de tercerización laboral, porque además, un tema no menor, el tema del proceso de tercerización laboral viene incluido en ese famoso consenso de Washington del 84, que tenía una premisa de irse articulando a los sindicatos a través de la fracción, es decir, la atomización de sindicatos en un mismo lugar, que no hubiera un solo sindicato, y con la reducción del aparato estatal. Entonces, si se logra avanzar en un proceso de avance en contra de las tercerizaciones, en lo que se está logrando es un avance en contra del sistema neoliberal. Entonces, hay una discusión más profunda en este tema. La presión no solamente es local, sino externa, de que no se avance en este tema que es la tercerización laboral. Simplemente como para ir terminando con este tema, para que vos veas la dificultad que hay. Solamente el país que más avanzó en este proceso fue Venezuela con Hugo Chávez Vido, que prohibió las tercerizaciones. Después fue... ¿las prohibió directamente? Sí, las prohibió, sí. ¿En lo público y en lo privado? Exacto, sí. Hubo un proceso muy grande. Muy drástico, mirá vos.
Sí, sí. Bueno, Después parte de lo que- del odio que el imperio le generó ese proceso. Exactamente, sí, claro, porque eso le implicó unas pérdidas millonarias a las grandes capitales. Ese dinero, a partir de esa ley, empezó a caer en manos del Estado y se trasladó a la población. Por eso digo que hay presiones también externas de que no se avance en este proceso. Después hubo avances también muy importantes en Bolivia con Evo Morales y con Correa en Ecuador. Digamos, el que avanzó más fue Venezuela, ¿no? En el caso de Bolivia y de Ecuador se aprobó una nueva normativa que lo que básicamente previó es que se utilizara la tercerización para precarizar el trabajo, ¿no? Eso también redujo los procesos de tercerización, es decir, fue un avance al que sigo muy importante, pero para que visualices, Alberto, y los escuchas, de que esto tiene también un trasfondo externo, de que Claro. nosotros sabemos de dónde viene, que también hace muchas presiones para que Uruguay no siga avanzando en estos procesos en contra de la tercerización laboral, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, pero bueno, la clase trabajadora va a seguir dando la pelea como la ha hecho históricamente, ¿no? Ha sido muy clara tu posición, Marcelo. Te agradezco mucho tu aporte para que nos quedemos todos pensando, reflexionando y actuando sobre esta realidad. Que tengas buen día. Buen día y estamos a las órdenes, Alberto, y saludos a todos los oyentes. Un abrazo, ¿eh? Otro para ti. Marcelo Recalde, coordinador general de la Comisión de Trabajo Tercerizado, PIT-CNT. También te veo en el valor de las cosas, en un auto super sport o en el carrito de un juntapapeles. Sí, che, compañero. Las dos caras de la vida. El que te ahorra se siente tranquilo y seguro. Hasta por ahí nomás. Pero cuando hay devaluación, ¡ja! ¡Maldición! El dinero compra cosas, lo sabemos todos, pero el dinero no es todo.